violento desalojo en Jujuy, la comunidad de Santa Rosa y una disputa por la tierra. Hay imágenes que cuesta mirar, imágenes de policías avanzando, familias intentando permanecer en el lugar donde viven, mujeres, niños y adultos mayores en medio de una situación de extrema tensión. Y detrás de esas imágenes hay una pregunta que todavía genera indignación y controversia. ¿Qué ocurrió realmente en Santa Rosa de Humahuaca, Jujuy? El lunes 10 de agosto de 2026, un operativo policial terminó en un violento enfrentamiento con integrantes de la comunidad indígena Santa Rosa, en Humahuaca. La justicia había ordenado el desalojo y la policía de Jujuy intervino para ejecutar esa medida. Pero para los integrantes de la comunidad, aquello no fue simplemente un procedimiento judicial. Fue el desalojo de familias de un territorio que consideran comunitario y ancestral, y aseguran que detrás del conflicto existe un problema fundamental: planos catastrales que tendrían errores y una supuesta superposición de terrenos. El origen del conflicto. Según los representantes de la comunidad, el problema territorial viene de varios años atrás. El conflicto involucra principalmente a la familia Soruco y a otra familia que reclama derechos sobre una determinada parcela. La comunidad Santa Rosa sostiene que ese sector forma parte del territorio comunitario y que una documentación catastral habría ubicado incorrectamente determinados límites. Uno de los referentes comunitarios, Enrique Farfán, aseguró que la Dirección Provincial de Inmuebles habría reconocido la existencia de errores o una superposición en los planos. Esta afirmación forma parte de la denuncia de los representantes de la comunidad y es uno de los puntos centrales que deberán ser esclarecidos. Mientras tanto, el conflicto continuó avanzando por la vía judicial, hasta que llegó el momento del desalojo. La mañana del 10 de agosto. Ese lunes, un importante operativo policial se desplegó en la zona. Según distintos reportes, cientos de efectivos participaron del procedimiento. La comunidad intentó impedir el desalojo. La situación rápidamente se volvió tensa y después comenzaron las denuncias de represión. Integrantes de Santa Rosa afirmaron que la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. También denunciaron que entre las personas afectadas había mujeres, niños y adultos mayores. Los reportes publicados en los días posteriores mencionaron personas heridas y detenidas. Uno de los informes habló de 9 detenidos y varios heridos por balas de goma. Otros reportes dieron diferentes cifras iniciales de detenidos y heridos, por lo que el número exacto debe tomarse con cautela. Lo que sí está documentado es que hubo detenidos y que posteriormente fueron liberados. Las casas derribadas. Uno de los aspectos más impactantes de lo ocurrido fueron las denuncias sobre la destrucción de viviendas. Desde la comunidad denunciaron que algunas casas fueron derribadas utilizando maquinaria pesada. Algunos medios informaron sobre 3 viviendas destruidas. La situación dejó a familias en una enorme vulnerabilidad y abrió una nueva discusión. ¿Qué ocurre con las personas desalojadas cuando existen niños y cuando todavía se discute la situación territorial? El desalojo fue ordenado por el juez de primera instancia en lo civil y comercial, Juan Pablo Calderón. Desde el gobierno de Jujuy se sostuvo que la policía actuó como auxiliar de la justicia y que el operativo se realizó para cumplir una orden judicial. Es decir, la explicación oficial coloca el procedimiento dentro del marco de una decisión judicial, pero la comunidad cuestiona precisamente esa decisión y sostiene que no se habrían contemplado adecuadamente sus derechos colectivos como pueblo indígena. También cuestionan la documentación utilizada para determinar los límites de la propiedad, una comunidad de unas 120 familias. La comunidad indígena Santa Rosa está integrada por numerosas familias. Algunos referentes hablan de aproximadamente 120 familias. Por eso, para quienes viven allí, el conflicto no representa solamente una discusión entre 2 propietarios. Consideran que está en juego el territorio comunitario y los derechos de una comunidad indígena. Y esa diferencia de interpretación es fundamental. Porque de un lado existe una orden judicial de desalojo, del otro, una comunidad que sostiene que el terreno forma parte de un territorio colectivo y que la documentación utilizada para determinar los límites contiene errores. Niños y familias en medio del conflicto.
Uno de los puntos que más preocupación generó fueron las denuncias relacionadas con los niños. Distintos informes señalaron que había menores durante el operativo y que algunos fueron retirados del lugar. También se denunciaron situaciones de violencia contra integrantes de las familias. Estas versiones fueron difundidas principalmente por representantes de la comunidad y organizaciones que acompañaron su reclamo, por lo que deben ser investigadas y contrastadas oficialmente. Pero independientemente de las posiciones enfrentadas, existe una realidad difícil de ignorar. Había familias en medio de un conflicto territorial que terminó con intervención policial, personas heridas, detenidas y viviendas destruidas. Error burocrático o conflicto de tierras. Y acá aparece una de las preguntas más importantes de toda esta historia. Si efectivamente existió un error en los planos, ¿por qué el conflicto terminó en un desalojo? Y si la orden judicial era válida y debía cumplirse, ¿por qué el operativo terminó en escenas de tanta violencia? Son preguntas que deberán responder la justicia y los organismos correspondientes. Porque detrás de cada plano hay una familia. Detrás de cada expediente hay personas. Y detrás de cada terreno hay una historia. Después del desalojo, tras el operativo, la situación no terminó. Según reportes publicados el 15 de agosto, integrantes de las familias afectadas continuaban en una situación de extrema vulnerabilidad y algunas personas permanecían a la intemperie mientras reclamaban una solución. La comunidad permaneció en alerta y reclamó respuestas. El caso también provocó la reacción de organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, la discusión continúa. Una historia que todavía no terminó. Lo ocurrido en Santa Rosa de Humahuaca vuelve a poner sobre la mesa una problemática histórica de la Argentina, la disputa por la tierra y los derechos de los pueblos originarios. Pero también plantea otra cuestión. ¿Qué pasa cuando un conflicto territorial llega a los tribunales? ¿Qué ocurre cuando existen dudas sobre la documentación? ¿Y qué debería suceder antes de que una familia pierda su vivienda? Son preguntas que no tienen respuestas sencillas. Lo ocurrido el 10 de agosto dejó imágenes fuertes y muchas denuncias. La comunidad habla de represión. El gobierno sostiene que la policía cumplió una orden judicial. La justicia deberá determinar las responsabilidades que correspondan, y los cuestionamientos sobre los planos y los límites territoriales también deberán ser esclarecidos. Porque una cosa es indiscutible: cuando una disputa por un pedazo de tierra termina con familias heridas, personas detenidas y viviendas destruidas, el problema ya dejó de ser solamente un conflicto de papeles. Es una historia de familias, es una historia de territorio. Y, sobre todo, es una historia que todavía no terminó. ¿Vos qué opinás de lo ocurrido en Santa Rosa de Humahuaca? ¿La justicia debía avanzar con el desalojo? ¿O primero deberían haberse aclarado las denuncias sobre los planos y la situación de las familias? Te leo en los comentarios. Y si querés conocer más historias como esta, suscríbete al canal, deja tu comentario y compartí este video, porque contar lo que ocurre también es una manera de que estas historias no queden en el olvido.